Bien, con nosotros se encuentra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljobina, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. De alguna manera retorna al estudio, porque ustedes recordarán que hace muchos años Cayetana Aljobina fue conductora también de Panorama. Encantada de estar acá en el set con ustedes y por supuesto en Panamericana Televisión. Bueno, se viene Fiestas Patrias, el discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski va a generar mucha expectativa y queremos que nos pueda adelantar qué es lo que va a decir el presidente Kuczynski del sector de desarrollo e inclusión social de este primer año. A ver, no te podría adelantar qué es lo que va a decir, porque justamente yo creo que lo que buscamos todos es que ese discurso del 28 de julio sea un discurso de esperanza, un discurso de las cosas que se hicieron, que se pudo hacer mejor y sobre todo qué es lo que se viene. Y en Desarrollo e Inclusión Social te puedo comentar que lo que va a anunciar es ampliación de programas sociales, ¿no? Y eso es lo importante, porque solo el 11% de la población en una encuesta considera que se ha avanzado en la reducción de la pobreza en nuestro país. En ese sentido, del legado nacionalista, ya habiendo trabajado un año en esta cartera, ¿qué cosa es descartable y qué cosas se puede repotenciar y qué cosas nuevas pueden haber en este gobierno? A ver, te comento. También en dicha encuesta, tanto de GFK como también en encuesta de Pulso, si uno revisa qué es lo que la gente valora del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en segundo lugar aparecen los programas sociales, ¿no? Es decir, la gente valora que los programas sociales hayan continuado y se hayan ampliado. Entonces, lo que se está haciendo desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es justamente ampliar los programas sociales, pero aquellos que tengan una evaluación de impacto positiva. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles han sido los más exitosos? A ver, lo que encontramos es que solamente un programa social tenía evaluación de impacto cuando llegamos, y lo que hemos hecho que era Jacubiñay, que es este programa que lo que busca es que las familias, sobre todo en zonas rurales, puedan tener sus propios negocios y de esta manera generar sus propios ingresos. Y luego, en el transcurso del año, nos hemos dedicado justamente a contar con estas evaluaciones de impacto para poder perfeccionarlos y para poder ampliar aquellos que justamente tienen impacto positivo. Es decir, no habían indicadores antes para medir el éxito de estos programas sociales. Efectivamente, pongámoslo así. No había una evaluación que te dijera, este programa social fue diseñado para conseguir ese objetivo y se consiguió. O se ha conseguido, pero se pueden hacer ciertos perfeccionamientos para llegar a un objetivo mayor. Eso no existía. Entonces, buena parte de esta gestión se han dedicado más bien a ordenar la casa. Hemos ordenado la casa, encontramos, creo que el gobierno en general, encontramos una casa desordenada y nos hemos dedicado a ordenarla, ¿no? No solamente en mi sector, sino en varios sectores, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que se ha buscado es ampliar programas sociales que tengan evaluación de impacto positivo, pero también generar nuevos programas sociales. Y te pongo el ejemplo de lo que son las casitas calientes. Cuando llegamos, siempre el tema de heladas y friaje era un tema que se abordaba de una manera bastante coyuntural, ¿no? Con intervenciones simplemente efectivistas, pero nada que pudiera lograr que este problema no se repita continuamente. Por eso es que implementamos el programa de casitas calientes, el programa Mi Abrigo, y hemos recibido recursos adicionales para poder seguir avanzando en este programa para así llegar a concluir con 40.000 casas calientes al 2021. También un programa social nuevo que hemos implementado es Agua Más, que es un programa que busca que en las zonas altoandinas muchas veces existen ya intervenciones de agua, pero que no han sido reparadas o que no tienen mantenimiento o hay que reponerlas, y ese programa busca justamente poder realizar estas intervenciones para que estas poblaciones puedan contar con agua segura, que es fundamental si queremos luchar, por ejemplo, contra anemia y desnutrición crónica, ¿no? Decir que vamos a poder acabar la anemia y la desnutrición si es que no tenemos agua segura es no estar haciendo las cosas de una manera correcta. Uno de los grandes problemas que se heredaron también del gobierno anterior fueron las filtraciones en los programas sociales. ¿Qué se ha hecho en este año para evitar que personas que no necesitan, que no merecen estar dentro de estos programas sociales, no ingresen, no se beneficien? Bueno, un tema que nos ha tomado bastante tiempo y bastante trabajo, justamente ordenar todo el sistema de focalización de hogares, ¿no? Si tú puedes revisar, este año se han dictado una serie de directivas que tienen por finalidad mejorar la focalización. Mejorarla en términos de, el algoritmo había que revisarlo, es un tema bastante técnico, pero siempre el tema de focalización está basado en un algoritmo que tiene que revisarse. El tema de intercambio de base de datos, de la información de base de datos, cómo tiene que ser este intercambio de información de una manera mucho más efectiva.
Y por primera vez se ha dictado una directiva que ya establece sanciones reales y penales contra aquellas personas que de una manera fraudulenta ingresan al programa, ¿no? Contra las personas y contra los funcionarios también. Contra los dos, funcionarios y personas. Y ya tenemos un primer caso que está justamente en una fase todavía instructiva, que yo creo que va a ser el primer caso donde, dado los indicios que existen, podría ser el primer caso donde exista una sanción penal al respecto. Y tiene que ser ejemplar. Ahora, ¿qué programas que ya venían desde antes ustedes consideran, no quisiera decir la palabra descartables, pero en todo caso equivocados en el norte al que se iba y que ustedes prefieren mejorar? ¿Han encontrado algunos de esos casos? A ver, hemos encontrado, como te decía, Jacubiña tiene una evaluación positiva, se va a ampliar, es más, se está ampliando todavía este año con 10.000 familias adicionales, hemos recibido presupuesto adicional. En lo que es Cunamás tenemos dos modalidades, que es el Cunamás más urbano, que es el Cunamás cuidado diurno, donde los niños asisten a un centro, y el Cunamás rural, que se llama acompañamiento familias. Ahí, por ejemplo, sí hemos hecho una modificación, porque lo que hemos hecho es que en este programa más rural el tema de anemia sea un componente dentro de esta intervención, cosa que no estaba en el programa originalmente. Igual en Cunamás Cuidado Diurno también, que hay un seguimiento mucho más específico a los niños que tienen anemia y cómo poder desde el programa tratar a un niño que tiene anemia. Y te pongo un ejemplo, hemos encontrado que cuando hemos revisado la cantidad de niños que tenía el programa, veíamos que había mucha duplicidad. Entonces, llegamos y nos decían que habían 55.000 niños y en realidad habían 50.000, porque habían niños duplicados. Entonces, hemos tenido que ordenar también ese programa, ¿no? ¿Y cómo se está trabajando el tema de la primera infancia? Porque un niño que no está bien nutrido desde inclusive el vientre de la madre, pues es una persona que cuando sea mayor va a encontrar muchísimas limitaciones. Mira, una de las preocupaciones más grandes que hemos tenido al llegar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social fue, la primera semana revisamos las cifras de anemia y nos quedamos sorprendidos, porque el 43.5% de niños, casi la mitad de los niños peruanos, tienen anemia. Y sí, claro, esta es una cifra global. Si uno ya va a localidades específicas como Puno, por ejemplo, es del orden del 80%, y en la Amazonía del 60%. Estamos hablando que en Puno 8 de cada 10 niños tienen anemia. Y es por eso que diseñamos, junto con el Ministerio de Salud, toda una estrategia de lucha contra la anemia, a la cual se han sumado los 26 gobiernos regionales, se han sumado los gobiernos locales, se ha sumado la sociedad civil, y estamos ahora justamente, ustedes tienen que ver en el aire toda una campaña de comunicación, porque la anemia, lamentablemente, y así lo decimos, es una enfermedad silenciosa. La madre no ve que algo está pasando con su niño. Lo que pasa es que lo que le está sucediendo a ese niño que tiene anemia va por dentro. El cerebro no se está desarrollando en los niveles que debería desarrollarse, y eso lo que va a ocasionar es que el niño no pueda tener un aprendizaje real en el colegio, y luego cuando salga a buscar empleo se le sea mucho más complicado, ¿no? Ahora, de hecho, la anemia también es un tema transversal que no solamente afecta a las familias más pobres. Estamos viendo también que familias que quizás son un poco más pudientes tampoco se les está Lima prestando Metropolitana tiene un nivel de anemia de 35%, ¿no? Entonces, hay temas vinculados, en la anemia tienes temas vinculados a información, tienes temas vinculados al agua, tienes temas vinculados al tema de la alimentación, tienes temas vinculados, y justamente aquí lo comentábamos, de la madre. Una madre que tiene anemia, su niño probablemente va a tener anemia. Entonces es muy importante tratar a la madre gestante para que ella no tenga anemia y así no transmita la anemia a sus niños. Niños que tienen bajo peso son mucho más proclives a tener también anemia. Al momento en que dejan la lactancia y se vuelven un poquito flojitos los bebés para comer, también es un periodo que hay que estar muy atentos porque pueden caer en anemia, y por eso los micronutrientes, por ejemplo, que son preventivos, son bastante importantes para que los niños los consuman y así prevenir esa enfermedad. Siendo el tema de la anemia algo tan básico para el desarrollo, que se ve a largo plazo para el desarrollo de nuestro país, hay quienes critican que este gobierno insista en destinar dinero a proyectos como Talara, como los Juegos Panamericanos, en vez de inyectar todo ese dinero en mejorar estas estadísticas, ¿no?
¿Qué le podría decir usted a estas personas que critican que es mucha población? Que el dinero se está invirtiendo también en la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica. Hay dinero. Hay dinero, y sobre todo lo importante en la anemia es este tema de articulación, de que entendamos que todos tenemos un papel fundamental para combatir la anemia porque tiene muchos factores. Salud es importantísimo, como les comentaba, de tratar a la madre, desde la madre gestante, el nacimiento del niño, en que estén disponibles los micronutrientes en las postas médicas y también el sulfato ferroso. Desde programas sociales, el hacer un seguimiento muy estricto. No debería haber ningún niño en un programa social que tenga anemia y nutrición crónica, porque el programa social tiene un contacto directo con ese niño, con esa madre, y por tanto no debería tener, y la realidad es que hoy por hoy, y así recibimos los programas sociales, sí hay niños dentro de los programas sociales que tienen anemia y desnutrición. La inversión en agua es fundamental, y como ustedes bien saben, la inversión en agua es una de las inversiones más grandes de este gobierno. Si no tenemos agua segura, lo más probable es que el niño tome agua que no esté bien, y eso lo que le haga es que tenga enfermedades que luego produce que el hierro no se pueda fijar, ¿no? Ministra, le preguntaba al inicio qué anuncios podría hacer el presidente Kuczynski en su discurso sobre el tema de inclusión social, porque se dice que su sector se volvería a integrar con el sector de mujer y poblaciones vulnerables. ¿Es esto cierto? ¿Se puede anunciar en el corto plazo? Mira, es un tema que lo hemos comentado, no es un tema que esté en el corto plazo, es un tema que hemos evaluado con el Ministerio de la Mujer, que existen algunos campos donde hay duplicidad de funciones y que podría ser una posibilidad, pero no en el corto plazo, y que por supuesto de darse esta posibilidad, el tema de mujer permanecería, ¿no? Entonces consideramos que el tema de mujer es un tema importante y que debe siempre permanecer. A ver, ministra, ya ha pasado un año, suficiente tiempo como para poder evaluar. De hecho, en la última semana se le han hecho 2 entrevistas importantes al presidente Pedro Pablo Kuczynski, y en esas entrevistas se ha sentido como que no hay una autocrítica del gobierno en sus hierros. De hecho, es como que si los factores externos hubiesen afectado el dinamismo y el norte, ¿no? El capitán del barco, que es el presidente. ¿Usted considera que hay errores en este primer año, que hubo falta de manejo político probablemente en algunos aspectos? A ver, yo creo que el presidente va a hacer un balance justamente el 28 de julio, pero sí es cierto que existieron estos factores externos, que quizás lo que haya pasado es que no se vio la magnitud del tema, ¿no? Sobre todo en el tema lavajato, el impacto ha sido bastante importante, y el fenómeno del niño costero es algo que tampoco estaba previsto, ¿no? Y que ha tenido un impacto, sobre todo en la economía, bastante importante, y entre los dos más o menos nos ha costado 2 puntos del PBI, ¿no? Así es, pero ¿no cree que algún gobierno debería estar preparado, en todo caso, el que nos lidera debería estar preparado para enfrentar precisamente todos esos factores? Creo que estuvimos preparados externos para hacer frente al fenómeno del niño costero. Creo que la respuesta a la emergencia fue bastante inmediata. Los ministros viajamos a la zona de desastre, hicimos las coordinaciones necesarias, estuvimos con la población, que es lo más importante, y es un tema que no se pudo prever. O sea, sin embargo, la emergencia continúa, y permítame replicarle en nombre de los piuranos, hay gente que aún se sigue muriendo de dengue, y eso es algo que no está controlado aún. A ver, en el tema de dengue, la ministra ha estado ahí, hemos visto las cifras, entonces lamentamos cualquier muerte, sobre todo lamentamos que hayan existido muertes por dengue. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, vemos que felizmente el tema, ¿no es cierto?, está en franco descenso, ¿no? Yo viajo a Piura, viajo muy a menudo a Piura, he estado con la gente de Curamor, he estado con la gente de Catacaos, hemos organizado las ollas comunes. Nos gustaría que sea mucho más rápido el traslado de las personas de albergues hacia las unidades de vivienda provisional. Es un tema que está trabajando el Ministerio de Vivienda. Hemos inaugurado la semana pasada en Trujillo unidades de vivienda provisional. Las condiciones de la gente viviendo ya en esas UBIs es mucho mejor que en un albergue, y esperamos que este proceso ya concluya a finales de agosto, ¿no? Ahora, en el frente interno también se le había cuestionado mucho la relación que mantuvo el Ejecutivo con el Congreso, no solamente con la bancada de oposición, la mayoría que es fujimorista, sino también con su propia bancada. Estas desavenencias van a cambiar en el futuro. ¿Qué debería mejorar para el próximo año para que haya una mejor relación también con el Congreso? Bueno, creo que a partir del diálogo que se realizó hace dos o tres semanas ya entre el presidente Kuczynski y la señora Fujimori, creo que se abre un nuevo escenario, ¿no? En esta reunión, como todos ustedes saben,
se discutieron acerca de varios temas en los cuales hay consenso, tanto en el Ejecutivo con el Legislativo, y esto creo que nos va a marcar un norte para tener un trabajo común y de tener una relación positiva. Esperemos que sea así, porque desde el fujimorismo ya se está voceando convocar a una interpelación a la ministra Marisol Berestello por el despido de las procuradoras. La señora Marisol, ¿no es cierto?, ella misma ha pedido asistir al Congreso, ¿no?, antes de cualquier pedido de interpelación. Ella mandó una carta el día viernes diciendo que estaba dispuesta a ir al Congreso a explicar lo que había sucedido, y estamos seguros que este pedido va a ser recibido. Lo que pasa es que, como decía la presidenta del Congreso, llegó el viernes de la tarde, ¿no? Claro. Están en receso. Esa semana es complicada porque hay el tema de justamente que se reanuda el Congreso el día 28, pero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero es la propia ministra de Justicia la que pide asistir al Congreso para justamente dar las explicaciones que sean necesarias, ¿no? Y que el tema quede absolutamente esclarecido. Ministra, también se ha voceado que habría cambios de cartera y que en eso también estaría usted, ¿la han voceado para energía y minas? Inclusive he leído por ahí para el Ministerio de Justicia. Esos son los temas que solamente los decide el presidente con el premier, ¿no? Y el presidente sí lo que ha mencionado es que habrían dos cambios, ¿no? Es lo que él ha señalado, ¿no? ¿Qué cambios habrían? ¿Quiénes serían? Eso el presidente lo sabe. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes, encantada. Esta mañana y hablar de temas que realmente son importantes, porque el tema de la nutrición es algo que debemos abordar todos y en realidad es responsabilidad de todos, sobre todo de las madres, para poder tener bien a nuestros niños. Información, te diría, el tema de información es fundamental y el papel de los medios de comunicación en este tema es vital. Así que muchas gracias. Ministra, muchas gracias por haber venido el día de hoy. A las 8:10 seguimos con más noticias y más